El sol de la tarde doraba los edificios coloniales de la Ciudad de México, proyectando sombras largas sobre las calles agitadas de Polanco, el barrio de la alta sociedad. Autos importados deslizaban por las avenidas, y los escaparates iluminados exhibían joyas brillantes y vestidos exclusivos. Allí, entre tanto lujo y apariencias perfectas, caminaba Camila Herrera, heredera de un imperio millonario, al lado de su abuela Dona Mercedes, una mujer de cabellos plateados y porte elegante. Aunt Camila vestía un traje blanco impecable, pero sus ojos revelaban un cansancio silencioso. A pesar de la fortuna, sentía un vacío constante, una pregunta que nunca se atrevía a formular: ¿quién era realmente su padre? Desde niña había crecido con historias vagas, silencios incómodos y miradas esquivas cada vez que surgía él. Teman su madre, rígida y distante, jamás hablaba de él. Su padre era solo una sombra sin rostro en su vida. Mientras ambas caminaban distraídas, Camila se detuvo de golpe. Al otro lado de la calle, apoyado contra un muro desgastado, estaba un hombre sencillo. Vestía ropa raída, un sombrero viejo y sostenía una bolsa de plástico arrugada, como si fuera su mayor tesoro. El contraste entre él y los autos de lujo que pasaban a su alrededor era casi cruel. Aunt Camila sintió que el corazón se aceleraba sin entender por qué. Había algo en la postura de aquel hombre, en la manera en que miraba la calle, con una mezcla de dolor y dignidad, que la estremeció. Instintivamente, tomó del brazo a su abuela. «Abuela, mire», dijo con una mezcla de sorpresa e incertidumbre. «Ese hombre, allí». Doña Mercedes levantó la vista, siguiendo la dirección del dedo de su nieta. En el instante en que su mirada se cruzó con la del desconocido, su cuerpo entero tembló, el aire le faltó y lágrimas brotaron sin aviso. Se llevó la mano a la boca. En absoluto shock, Aunt Camila se asustó. «¿Qué pasa? ¿Lo conoce?». La anciana tardó en responder. El tiempo parecía haberse detenido, y su respiración estaba atrapada en la garganta. Entonces, con la voz entrecortada, casi un susurro, dijo: «Camila, mi amor, ese hombre es tu padre». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de la joven. Su corazón latía con fuerza, y sus ojos se abrieron con incredulidad. Su padre, aquel hombre sencillo, con ropa gastada y mirada cansada, ¿era el fantasma de su infancia? El desconocido, al notar la intensidad con la que lo observaban, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Camila. En ellos había dolor, arrepentimiento y una chispa de esperanza que atravesaba años de silencio. El ruido de la ciudad desapareció. El tiempo parecía suspendido. Allí, en el corazón de la capital mexicana, un secreto guardado durante décadas comenzaba a revelarse, y la vida de Camila jamás volvería a ser la misma. El silencio de aquel instante era tan pesado que parecía cubrir toda la calle. Camila no sabía si dar un paso hacia adelante o retroceder. Su respiración era entrecortada, y la pregunta resonaba en su mente con una fuerza devastadora. ¿Ese hombre realmente era su padre? El desconocido, con el sombrero gastado y los zapatos cubiertos de polvo, comenzó a caminar hacia ellas. Cada paso parecía romper años de distancia. Cada movimiento traía consigo recuerdos que Camila nunca había tenido. Su mirada se clavó en la de ella, y aunque nunca antes se habían visto, la joven sintió un extraño vínculo, como si algo en sus venas reconociera aquella presencia. «Camila, no», murmuró doña Mercedes, sujetando con fuerza el brazo de su nieta. Su voz temblaba entre el miedo y la emoción. «No te acerques todavía». La joven giró el rostro hacia su abuela, confundida. «Pero, abuela, usted misma dijo que es él. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijeron antes?» Doña Mercedes bajó la cabeza, como si el peso de los años cayera de golpe sobre sus hombros. Sus labios temblaron antes de pronunciar una respuesta. «Porque tú, madre, prohibió hablar de él, Ann y yo». «Yo callé demasiado tiempo». Aunt Camila sintió un nudo en el estómago. La figura de su madre, siempre severa, siempre inflexible, apareció en su mente. Y ahora entendía: el silencio de toda su infancia tenía un nombre, un secreto guardado bajo llave. El hombre ya estaba frente a ellas. Detuvo sus pasos, a pocos metros, con las manos temblorosas aferradas a la bolsa que llevaba. Su voz,
ronca y débil, se quebró al pronunciar las primeras palabras. Camila. El corazón de la joven se estremeció. Su nombre en labios de aquel hombre sonaba extraño y familiar al mismo tiempo. ¿De verdad? ¿Eres mi padre?, preguntó con la voz quebrada, sin poder contener las lágrimas que nublaban su vista. El silencio se prolongó. El hombre bajó la cabeza, incapaz de sostener aquella mirada tan pura y acusadora. Su respiración se agitó y una lágrima resbaló por su rostro curtido. Lo soy, confesó en un susurro que apenas logró pronunciar. Y he esperado tantos años para volver a verte. Camila sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sus emociones se mezclaban en una tormenta en rabia, miedo, tristeza, pero también un destello de esperanza que no podía explicar. Dona Mercedes, con la voz temblorosa, intervino: este no es el lugar, ni el momento. Pero la verdad ya no puede seguir oculta. El hombre levantó la vista otra vez, decidido a no dejar escapar aquella oportunidad, y antes de que Camila pudiera reaccionar, pronunció una frase que heló la sangre de ambas mujeres. No tienen idea de lo que realmente sucedió, ni de por qué me apartaron de ustedes. La brisa de la tarde se volvió más fría, como si la ciudad entera hubiera bajado el ritmo para escuchar aquella revelación. El bullicio de Polanco parecía distante, y solo quedaban ellos, un padre perdido, una nieta desconcertada y una abuela atrapada en los recuerdos. Camila sentía que su pecho iba a estallar. El hombre frente a ella no era un extraño cualquiera, era el eslabón roto de su vida, la pieza que faltaba en la historia que su madre se había empeñado en silenciar. Y sin embargo, la duda le quemaba en la piel. ¿Por qué?, murmuró, apenas encontrando fuerzas para hablar. ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué me dejaste crecer creyendo que no tenía padre? El hombre bajó la cabeza, apretando la bolsa plástica como si quisiera estrangular su propia culpa. Su voz salió entrecortada. No fue mi decisión, hija. Yo jamás quise dejarte. Las palabras resonaron en el aire como un eco doloroso. Camila dio un paso hacia atrás, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su mente recordaba cumpleaños en silencio, noches de soledad, preguntas sin respuesta. ¿Y ahora quieres que te crea?, escupió con un temblor de rabia en su voz sandoña. Mercedes intervino, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Camila, escúchalo. No todo es como parece. La joven giró hacia su abuela, dolida. ¿Cómo puede pedir eso? Abuela, usted sabía. Usted siempre supo. Waimi lo ocultó. La anciana apretó sus manos juntas, como si rezara en secreto. Yo también fui víctima de ese silencio, mi niña, y cargaré con esa culpa hasta el último día. El hombre levantó la mirada. Sus ojos, húmedos, reflejaban un sufrimiento profundo. Te quitaron de mí, confesó con un hilo de voz. Me arrancaron de tu vida porque no aceptaban quién era yo. Camila lo observó, confundida. ¿Qué quiere decir? El hombre respiró hondo, como si se preparara para abrir una herida que llevaba décadas cerrada. Hubo alguien poderoso que me obligó a desaparecer. En el corazón de doña Mercedes se paralizó. Con una mezcla de miedo y advertencia, interrumpió bruscamente: basta, Ricardo, no aquí, no ahora. Camila se quedó helada. Esa fue la primera vez que escuchaba el nombre de su padre en voz alta. Ricardo, repitió en un susurro, probando en sus labios aquel nombre prohibido. Él asintió, con lágrimas cayendo. Y en ese instante, Camila comprendió que su vida entera estaba construida sobre una mentira. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, una voz femenina cortó el aire como un látigo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Camila giró bruscamente y vio a su madre, Isabel Herrero, parada al otro lado de la calle, con el rostro endurecido y una furia incontenible en sus ojos. El silencio se quebró con la fuerza de aquella voz. Camila giró lentamente y encontró a su madre, Isabel Herrera, de pie al otro lado de la calle. Su porte impecable contrastaba con el temblor de rabia que recorría cada uno de sus gestos. Vestía un vestido azul marino, su cabello recogido en un moño perfecto, pero sus ojos ardían como brasas encendidas. Camila, aléjate de él, ahora mismo, ordenó con un tono que no admitía discusión.
El corazón de la joven se encogió. Toda su vida había obedecido a aquella voz, temido aquella mirada. Pero ahora, frente a la presencia de Ricardo, la duda se clavaba en su alma como una daga. Mamá, murmuró, con la voz quebrada, ¿por qué nunca me dijiste que era mi padre? El rostro de Isabel se tensó. Durante un segundo, el control férreo que siempre mantenía pareció resquebrajarse. Sin embargo, se recompuso de inmediato, mirando a Mercedes con una furia apenas contenida. «Tú», señaló a su madre, «te advertí que jamás lo mencionaras. ¿Cómo te atreviste a traerlo de vuelta?» Dona Mercedes, con el rostro húmedo por las lágrimas, intentó responder. «Isabel, ya no podemos seguir ocultando la verdad. Camila tiene derecho a saberlo. La verdad no siempre salva. Mamá», rugió Isabel, «a veces destruye». Ricardo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso hacia adelante. Su voz sonó grave, pero cargada de años de dolor acumulado. «Isabel, basta de mentiras. Ella merece conocer su historia». Los ojos de Isabel se llenaron de furia. «Tú no tienes derecho a hablar de ella. Tú perdiste ese derecho el día que desapareciste». Ricardo apretó los puños, conteniendo una ira que casi lo desbordaba. «No desaparecí», gritó con la voz rota. «Me obligaron a irme. Y tú lo sabes mejor que nadie». Camila, con el corazón desbocado, miraba de uno a otro, sin poder entender del todo. «¿Qué significa eso? ¿Quién lo obligó?» El silencio cayó de nuevo, pesado, incómodo. Isabel evitó responder. Sus labios temblaban, pero su orgullo la mantenía firme. Mercedes, con un suspiro profundo, murmuró apenas audible: «Camila, tu abuelo». En el mundo de la joven se detuvo. Su abuelo, el hombre al que siempre había admirado, el patriarca poderoso de la familia Herrera, era la raíz de todo aquel secreto. Isabel dio un paso al frente, con la voz helada como el filo de un cuchillo. «Si decides escuchar a este hombre, Camila, te advierto que perderás todo». A las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Camila sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La riqueza, la herencia, la seguridad, todo estaba en juego, y mientras las tres mujeres se enfrentaban en un torbellino de emociones, Ricardo levantó la cabeza y con voz firme lanzó un desafío que resonó como un trueno. «Entonces será hora de enfrentar a la verdad y a tu padre, Isabel». La noche había caído sobre la Ciudad de México. Desde la mansión de los Herrera, las luces doradas iluminaban los jardines perfectos, las fuentes imponentes y las estatuas que adornaban la entrada como guardianes de piedra. Todo en aquella residencia hablaba de poder, de prestigio y de una autoridad incuestionable. En el salón principal, don Alfonso Herrera, el patriarca de la familia, observaba la ciudad a través de los ventanales. Sus cabellos grises, perfectamente peinados hacia atrás, y su traje a medida transmitían una presencia imponente. Sus ojos, fríos como el acero, eran los de un hombre acostumbrado a ser obedecido, sin cuestionamientos. Isabel entró en la sala, con paso apresurado, todavía agitada por lo ocurrido en la calle. Se detuvo frente a su padre, intentando mantener la compostura. «Papá». Él volvió. Don Alfonso no giró de inmediato. Permaneció en silencio, como si la noticia no lo sorprendiera. Después de unos segundos, habló con calma gélida: «¿Lo viste con Camila?» Isabel asintió, nerviosa. «Sí, y mamá estaba con ella». El viejo patriarca se volvió entonces y su mirada atravesó a su hija como un cuchillo. Mercedes nunca supo guardar silencio por completo. «Siempre supe que tarde o temprano fallaría». Isabel frunció el ceño, con el corazón acelerado. «¿Qué haremos ahora?» Camila empieza a sospechar. Don Alfonso caminó hacia ella, apoyando su bastón en el suelo con cada paso. Su voz, firme, cargada de autoridad: «Haremos lo mismo que siempre hemos hecho, Isabel, a proteger el legado de esta familia. Y si Ricardo intenta arrebatarlo, lo destruiré otra vez». Isabel tragó saliva. A pesar de ser una mujer fuerte y temida por muchos, frente a su padre se sentía como una niña indefensa. «Pero, Camila, ella está confundida, quiere respuestas».
A los ojos del patriarca brillaron con dureza. Camila no necesita respuestas, necesita disciplina. Es mi nieta, y no permitiré que arruine el honor de los Herrera por la debilidad de una historia prohibida. En ese momento, Mercedes apareció en la puerta. Su rostro cansado y sus lágrimas, aún frescas, mostraban el peso de los años de silencio. Alfonso exclamó con voz temblorosa: «Basta ya, no puedes seguir manipulando la vida de todos. Camila tiene derecho a conocer a su padre». El patriarca giró lentamente hacia ella, y una sonrisa helada curvó sus labios, siempre tan ingenua. «Mercedes, ¿no entiendes que las verdades no construyen imperios, las destruyen?» El silencio llenó la sala. La tensión era insoportable. Mercedes bajó la cabeza, sabiendo que enfrentarse a Alfonso era como desafiar a una tormenta. En ese instante, Camila apareció detrás de ella. Sus ojos, aún rojos de tanto llorar, pero firmes, se posaron en su abuelo. «Entonces, dígamelo usted mismo, abuelo, ¿qué fue lo que hizo con mi padre?». La pregunta resonó como un disparo en medio de la mansión. El eco de la pregunta de Camila resonó en el salón como un trueno. Mercedes apretó las manos contra su pecho, Isabel contuvo la respiración, y don Alfonso, el hombre que había levantado el imperio de los Herrera, se mantuvo erguido, observando a su nieta con una mezcla de orgullo y desprecio. «Vaya», murmuró con voz grave, acompañada de una sonrisa apenas perceptible. «No pensé que tuvieras el valor de hablarme así». Camila, la joven, sostuvo su mirada, aunque por dentro temblaba. Su abuelo siempre había sido una figura intocable, un gigante que imponía respeto con solo entrar en una habitación. Pero esta vez, su miedo se mezclaba con rabia. «Quiero saberlo», insistió, su voz quebrada pero firme. «Quiero saber qué le hizo a mi padre». Don Alfonso caminó lentamente hacia el sillón principal. Se sentó con calma y apoyó las manos en la empuñadura de su bastón. Su gesto era el de un rey en su trono. «Tu padre», dijo con desprecio en el tono, «era un hombre débil, un soñador sin recursos, incapaz de ofrecerte el futuro que merecías». Camila apretó los puños. «Eso no le da derecho a separarnos». Alfonso rió, un sonido frío que hizo estremecer la sala. «¿Separarlos? No, niña, yo te salvé, te di un apellido respetado, una educación, una vida entre los poderosos. Sin mí, no serías la mujer que eres». Hoy Mercedes dio un paso al frente, con la voz temblorosa. «Alfonso, lo arrancaste de su hija. No fue un acto de amor, fue puro orgullo». El patriarca la fulminó con la mirada. «Cállate, Mercedes. Siempre fuiste demasiado blanda para entender lo que significa proteger a una familia». Isabel, que había permanecido en silencio, intervino con un hilo de voz. «Papá, tal vez cometimos un error». La mirada de don Alfonso se volvió cortante, tan filosa que Isabel retrocedió. «No», rugió con fuerza, «el único error sería permitir que ese hombre regrese. Él no pertenece a nuestro mundo, nunca lo quiso». Camila lo miraba, con el corazón desbordado. Sus lágrimas caían, pero su voz salió firme. «Usted podrá controlar a todos, abuelo, pero no puede cambiar la verdad». El viejo patriarca se levantó de golpe, golpeando el suelo con su bastón. «La verdad es la que yo decido», gritó, y su voz resonó como un mandato absoluto. «Y si insistes en desafiarme, Camila, descubrirás lo que significa ser mi enemiga». El silencio fue insoportable. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación encendía su interior. Por primera vez en su vida, entendía que su lucha no era solo por conocer a su padre, sino por liberarse del dominio de aquel hombre que había gobernado cada rincón de su existencia. Mercedes la miró en secreto, y con los ojos llenos de lágrimas, pensó: «Ha llegado el momento en que la verdad empezará a derrumbar este imperio de mentiras». La noche en la mansión de los Herrera se sentía densa, como si las paredes guardaran los ecos de siglos de secretos. Camila caminaba sola por el jardín iluminado tenuemente por faroles antiguos. El aire fresco rozaba su piel, pero dentro de ella ardía un fuego nuevo,
a la necesidad de saber, de romper las cadenas invisibles que la ataban desde niña. Se abrazó a sí misma mientras recordaba la mirada desafiante de su abuelo. Aquellas palabras seguían resonando. A la verdad es la que yo decido. Por primera vez, se preguntaba si toda su vida había sido un guión escrito por don Alfonso, y no la historia que ella merecía vivir. Detrás de los rosales, una silueta emergió con cautela. Camila se giró bruscamente, lista para enfrentar a quien fuera. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Su padre, el hombre, parecía más frágil bajo la luz de la luna, con su ropa sencilla y el rostro marcado por los años. Pero en su había una ternura que derrumbaba cualquier muralla. Perdóname, murmuró, acercándose despacio. No quiero asustarte, solo necesito hablar contigo. Camila dudó. Una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, reclamarle todos los años perdidos, pero otra parte la retenía cascada y desconfianzado. ¿Por qué ahora?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué apareces después de tantos años? Ricardo bajó la cabeza. Su voz se quebró, porque ya no podía seguir ocultándome, porque supe que estabas a punto de casarte con un hombre que no amas, elegido por tu abuelo para asegurar un negocio, y no podía permitir que tu vida terminara, prisionera como la mía. Las palabras golpearon a Camila como un relámpago. ¿Cómo sabes eso? Porque todo lo que hace tu abuelo está vigilado, respondió Ricardo. Y yo siempre estuve cerca, aunque tú no lo supieras. La joven lo observó en silencio. Sus lágrimas caían, pero esta vez no eran solo de dolor, sino de confusión. ¿Qué es lo que tanto teme mi abuelo de ti? Ricardo respiró hondo, como si cargara un peso insoportable. Tu abuelo no teme a mí, teme a lo que represento. Yo sé cosas que él jamás permitirá que salgan a la luz. Y tú, Camila, eres la llave para abrir esa puerta. Ella dio un paso hacia atrás, impactada. ¿Qué cosas? El hombre la miró fijamente, con una seriedad que le heló la sangre. Los secretos que sostienen la fortuna de los Herrera. Secretos que, si se conocen, podrían derrumbar todo lo que tu abuelo construyó. Antes de que Camila pudiera responder, una voz cortante interrumpió desde la entrada del jardín. Aléjate de mi hija. Era Isabel, con el rostro encendido de ira. Entre sus manos brillaba un objeto metálico, un arma pequeña, apuntando directamente a Ricardo. El jardín se congeló en un silencio mortal. La luna iluminaba el rostro de Isabel, endurecido por la furia y el miedo. Sus manos temblaban, pero el arma que sostenía estaba firme, apuntando directo al pecho de Ricardo. Camila dio un grito ahogado. ¡Mamá, no! Corrió hacia ella, intentando apartar el cañón de la pistola. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Isabel estaban vidriosos, cargados de un dolor contenido. Estoy protegiéndote, Camila. Este hombre no puede estar cerca de ti. Ricardo levantó lentamente las manos, mostrando las palmas en señal de paz. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de verdad. Isabel, no necesitas hacer esto. No soy tu enemigo. Cállate, gritó ella, con lágrimas cayendo por su rostro. Tú destruiste mi vida una vez. No lo harás con la de mi hija. Camila la miraba con desesperación. Mamá, por favor, dime la verdad. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Qué te hizo? Isabel bajó un instante la mirada, incapaz de sostener los ojos de su hija. Su silencio era más revelador que cualquier palabra. Ricardo aprovechó para hablar, con la voz quebrada por la emoción. No fui yo, Camila. Nunca quise alejarme en tu madre. Fue obligada a casarse con el apellido Herrera. Yo fui borrado de sus vidas, porque no encajaba en el imperio de tu abuelo. El arma titubeó en las manos de Isabel. Su respiración era agitada, como si luchara contra sí misma. No sigas hablando, suplicó, pero sus palabras eran débiles, frágiles. Casi en rugo. Camila tomó el rostro de su madre entre sus manos, llorando. Mamá, si de verdad me amas, deja de ocultarme. Necesito la verdad. Aunque duela. Isabel cerró los ojos con fuerza, y un sollozo escapó de sus labios. El arma comenzó a descender lentamente, hasta que finalmente cayó al césped con un sonido seco. La mujer se derrumbó de rodillas, cubriéndose el rostro con ambas manos. No podía elegir, gritó entre llantos.
Nunca pude elegir. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. No era un silencio de amenaza, sino de confesiones a punto de explotar. Ricardo se arrodilló frente a Isabel, sin tocarla, pero con la voz cargada de compasión. Isabel, no somos enemigos. Fuimos víctimas del mismo verdugo en Camila, con el corazón en la garganta. Comprendió en ese momento que su familia no estaba dividida por amor o desamor, sino por miedo, el miedo a un hombre cuya sombra dominaba sus vidas. Don Alfonso Herrera, y en lo más profundo de su ser, supo que aquel miedo pronto se transformaría en una guerra abierta. El jardín permanecía en un silencio espeso, solo, roto por los sollozos de Isabel, que aún estaba de rodillas sobre el césped. La pistola descansaba a un lado, olvidada, como símbolo de una guerra que no quería seguir librando. Camila se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos con ternura. Mamá, por favor, dime todo. Ya no quiero más sombras, no quiero más secretos. Isabel levantó el rostro lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, su maquillaje corrido por las lágrimas. Era la primera vez que Camila veía a su madre tan vulnerable, sin la coraza de perfección que siempre la había definido. Yo tenía tu edad cuando conocí a Ricardo, comenzó, con voz entrecortada. Él era diferente a todos, no tenía riquezas ni títulos, pero tenía algo que nadie en nuestra familia entendía: honestidad, sueños, amor verdadero. Ricardo la miró con los ojos humedecidos, como si esas palabras le devolvieran un pedazo de vida. Isabel continuó, respirando con dificultad. Queríamos escapar, construir algo juntos, lejos del control de mi padre. Pero cuando se enteró, su voz se quebró. Juró que jamás permitiría que yo me uniera a un don nadie, a Mercedes. Desde la entrada del jardín, cerró los ojos con dolor. Ella había sido testigo de aquel infierno. Isabel bajó la mirada al suelo, apretando los puños. Me amenazó. Me dijo que si no lo dejaba, destruiría a Ricardo y se aseguraría de que tú, Camila, jamás nacieras. Yo no tuve opción. Elegí someterme para protegerlo. Camila sintió que el corazón se le rompía en pedazos. Entonces, ¿este tiempo viviste prisionera? Sí, susurró Isabel, con lágrimas incontenibles. Me obligó a casarme con el apellido Herrera, a convertirme en su sucesora perfecta. Pero cada sonrisa, cada logro, estaba manchado por el recuerdo de lo que había perdido. Ricardo dio un paso hacia ella, con la voz cargada de emoción. Isabel, ¿por qué nunca me lo dijiste? Yo habría luchado, habría enfrentado lo que fuera por ti y por nuestra hija. La mujer lo miró con desesperación. No lo entiendes. Tu vida estaba en peligro. Él tenía el poder de destruirte. Callar fue la única manera de mantenerte vivo, aunque significara perderlo todo. Camila lloraba en silencio, en su madre, su padre, su abuela. Todos habían vivido bajo el mismo verdugo, don Alfonso Herrera. Las piezas del rompecabezas encajaban dolorosamente. No quiero seguir siendo prisionera de mi abuelo, murmuró Camila, con una determinación inesperada en su voz. No más. Isabel la miró, sorprendida por la fuerza en sus ojos. Ricardo, en cambio, asintió con orgullo, pero justo cuando el aire parecía aliviarse con la confesión, una voz grave y helada retumbó desde la entrada del jardín. Qué conmovedora escena familiar. Todos giraron al unísono. Allí, de pie bajo la sombra de los faroles, estaba don Alfonso Herrera, con su bastón en mano y una sonrisa fría en los labios. El aire del jardín se volvió irrespirable. Don Alfonso Herrera avanzaba lentamente, apoyando su bastón en el suelo, con un ritmo seco y calculado. Sus pasos resonaban como martillazos en el corazón de cada uno. La luna iluminaba su figura, imponente, como la sombra de un rey dispuesto a aplastar cualquier rebelión. Qué conmovedora reunión, dijo con una sonrisa helada. Una madre llorando, un hombre derrotado, una hija confundida y una anciana entrometida. Casi parece una obra de teatro. Camila se levantó de inmediato, secándose las lágrimas. Aunque su cuerpo temblaba, se interpuso entre su abuelo y Ricardo. Basta, abuelo, ya no puedes seguir ocultando la verdad.
Al Alfonso la miró con desdén, inclinando apenas la cabeza. ¿Y tú crees que soportarías esa verdad, niña? El mundo en el que vives no es para los débiles. Why, Ricardo, señaló con su bastón al hombre, con desprecio absoluto. Es la definición misma de la debilidad. Ricardo respiró hondo, intentando mantener la calma. No soy débil, Alfonso, solo elegí no ser como usted. A los ojos del patriarca se entrecerraron, como si aquella frase fuera una ofensa imperdonable. Tú elegiste ser pobre, insignificant, un hombre sin poder. ¿Y sabes qué? Esa elección no tiene cabida en mi familia. Isabel intervino, con la voz quebrada pero valiente. Papá, ya basta. No somos piezas en su tablero de ajedrez. He sacrificado mi vida entera para obedecerle. Pero no voy a permitir que haga lo mismo con Camila. En el rostro de Alfonso se tensó. Durante un instante, sus ojos brillaron con una ira contenida. Isabel, nunca fuiste más que una marioneta que yo moldeé. Y si hoy estás aquí, respirando, es porque yo lo permití. A Mercedes dio un paso al frente, alzando la voz por primera vez contra él. Eres un tirano, Alfonso. Has destruido todo lo que tocaste en nombre de tu orgullo. En el patriarca la fulminó con la mirada. Su voz se volvió un rugido. Silencio, mujer, no me desafíes en mi propia casa. Camila sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió. Su voz se elevó, fuerte, clara, rompiendo la tiranía de aquel silencio. Usted no puede decidir mi vida. Abuelo, yo voy a escuchar a mi padre, anque la paesi. Un murmullo de sorpresa recorrió a todos. Don Alfonso la observó con una mezcla de furia y por primera vez una chispa de respeto. Veo que finalmente tienes fuego en la sangre, murmuró con una sonrisa fría. Muy bien, Camila. Si eliges estar con él, prepárate para perderlo todo. El apellido Herrera no perdona. Traiciones en las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Y mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, Ricardo dio un paso al frente y pronunció con firmeza: entonces será el apellido Herrera el que caiga primero. El silencio que siguió a las palabras de Ricardo fue como una grieta en el suelo profundo, inevitable, capaz de arrastrarlos a todos. Don Alfonso lo observaba con una calma inquietante, pero sus ojos brillaban con una furia contenida. Hablas como si tuvieras algo en las manos, Ricardo, dijo el patriarca, apoyando su bastón con firmeza, pero no eres más que un hombre. No tienes nada. Ricardo dio un paso hacia adelante. Su voz resonó firme, clara, sin titubeos. Tengo la verdad. Why, Cream, Alfonso, esa es la única arma que no puedes controlar. Camila lo miraba con el corazón en un puño. La palabra verdad se sentía como un rayo de esperanza, pero también como el inicio de una tormenta peligrosa. ¿De qué hablas?, preguntó con un hilo de voz. Ricardo sostuvo su mirada. Tu abuelo no construyó este imperio con esfuerzo y honor, Camila, lo construyó con sangre. Isabel palideció. Mercedes apretó con fuerza el crucifijo que llevaba en el pecho. El silencio se hizo aún más espeso. Mientes, rugió don Alfonso, aunque por primera vez en mucho tiempo. Su voz sonaba vulnerable. Ricardo alzó la mano, temblorosa pero firme. Tú sabes que no miento. Recuerdo aquella noche, la fábrica que ardió en llamas, las vidas que se perdieron, los rivales que nunca volvieron a levantarse. Fue tu fuego, Alfonso, tu fuego lo devoró todo, y sobre esas cenizas construiste la fortuna de los Herrera. Camila sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Su abuelo, el hombre que siempre había representado la grandeza y la disciplina, era también un criminal. ¿Ocultó bajo un traje impecable? Don Alfonso avanzó con paso lento, clavando los ojos en Ricardo. Ten cuidado con lo que dices, porque tus palabras pueden costarte la vida. Pero Ricardo no retrocedió. Ya me la arrebataste una vez, Alfonso. Me quitaste a Isabel, me quitaste a mi hija, me quitaste años enteros. ¿Qué más puedes arrebatarme? Isabel rompió en llanto, incapaz de soportar la carga de lo que escuchaba. Mercedes, en cambio, levantó la voz, temblorosa pero valiente. Es cierto, Alfonso, yo también lo sé. Estuve allí cuando todo ocurrió. He callado demasiado tiempo.
pero ya no puedo seguir protegiendo tu orgullo. El patriarca se volvió hacia ella, con los ojos encendidos de furia. Tú no sabes lo que dices, vieja insensata. Camila, con lágrimas cayendo por su rostro, dio un paso adelante. Abuelo, ¿es verdad? El silencio del hombre fue más revelador que cualquier respuesta en Ricardo. Aprovechando aquel vacío, susurró con solemnidad, y ese es solo el primer secreto, Camila. Secretos que podrían hundir a los Herrera para siempre. El viento agitaba las ramas del jardín, como si la misma naturaleza quisiera escuchar lo que estaba por revelarse. Camila permanecía inmóvil, sus ojos fijos en Ricardo, mientras el eco de sus últimas palabras seguía flotando en el aire. Hay más secretos. ¿Qué más me ocultaron?, preguntó ella, con la voz cargada de dolor y rabia. Dímelo ya. Ricardo respiró hondo. Su mirada se posó primero en Isabel, luego en Mercedes, y finalmente en don Alfonso. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo para siempre. Camila comenzó con voz grave. Tu abuelo no solo me apartó de ti para borrar mi existencia, lo hizo porque temía que descubrieras la verdad sobre tu herencia. Camila frunció el ceño, confundida. Mi herencia. Don Alfonso golpeó con fuerza el suelo con su bastón. Basta, Ricardo, no te atrevas. Pero ya era demasiado tarde. Ricardo continuó, con la voz quebrada pero firme. Camila, tú no solo eres una Herrera, también llevas mi sangre, y con ella, derechos que Alfonso intentó enterrar. El apellido Herrera se sostiene sobre tierras y negocios que no le pertenecían. Le fueron arrebatados a mi familia. A tu verdadera herencia. Isabel abrió los ojos de par en par. Ricardo. No. Camila se tambaleó hacia atrás, aturdida. ¿Qué estás diciendo? Ricardo dio un paso hacia ella, su mirada suplicante. Eres la heredera de dos mundos, hija. El imperio que Alfonso construyó se levantó sobre las cenizas de mi linaje, lo que hoy llaman fortuna de los Herrera. Alguna vez fue el legado de mi familia. Mercedes se llevó una mano al pecho, conmocionada. Dios mío, Alfonso, lo que hiciste. Don Alfonso se irguió aún más, su rostro endurecido como el mármol. Mentiras, él solo busca manipularte, Camila. Yo te di todo lo que tienes. Sin mí, no serías nada. Pero Camila ya no lo escuchaba. Su mente era un torbellino de imágenes a la riqueza que siempre la rodeó, las mansiones, los lujos. Ahora, por el eco de un despojo, un robo que había marcado el destino de su sangre, entonces murmuró con la voz temblorosa: mi vida entera ha sido construida sobre una mentira. Ricardo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Y por eso necesitas conocerlo todo. Porque el día que decidas reclamar lo que te pertenece, Alfonso, perderá el poder que tanto idolatra. En el rostro del patriarca se deformó en un gesto de furia descontrolada. Si tocas lo que es mío, Camila, dejarás de ser mi nieta. Te borraré como borré a tu padre. Camila lo miró directamente a los ojos, y por primera vez no vio al abuelo que la crió, sino al tirano que la había encarcelado en un mundo de mentiras. Entonces, abuelo, dijo con voz firme, aunque las lágrimas rodaban por su rostro, prefiero perderlo todo antes que seguir viviendo en la oscuridad. La noche había caído por completo, y la mansión de los Herrera parecía más sombría que nunca. Las luces doradas ya no brillaban con majestuosidad, sino como testigos de una mentira que se desmoronaba. Camila permanecía en el centro del jardín, rodeada de todo San Ricardo, Isabel, Mercedes y don Alfonso, cuyas palabras aún resonaban como cuchillos en el aire. Pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no era la joven sumisa que obedecía en silencio. Ahora, cada lágrima que había derramado se transformaba en una chispa de fuego que ardía en su interior. Respiró hondo y, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, se dirigió a todos. Estoy cansada de secretos, de mentiras y de vivir bajo el control de alguien más. Si lo que dice mi padre es cierto, entonces quiero pruebas. Quiero descubrir la verdad por mí misma. Don Alfonso sonrió con desdén, como si escuchara una ingenuidad. ¿Y cómo piensas hacerlo, niña? ¿Crees que basta con tu voluntad
para derrumbar lo que yo he construido durante décadas? Camila sostuvo su mirada sin titubear. No lo sé, abuelo, pero lo intentaré, y no estaré sola. Ricardo dio un paso adelante, con orgullo reflejado en sus ojos. Yo estaré contigo, hija. He guardado documentos, recuerdos, fragmentos de la historia que Alfonso intentó enterrar a Mercedes. Alzó la voz con fuerza, pese a los años que pesaban sobre ella, y yo también. Ya no callaré más. He visto demasiado, y he guardado silencio demasiado tiempo. Isabel, aún con lágrimas en los ojos, dudó por un instante. Su vida entera había estado bajo la sombra de su padre, pero ver la fuerza de Camila le devolvía un rayo de esperanza. Si realmente quieres luchar, hija, yo estaré a tu lado, Anne. La expresión de don Alfonso se endureció. Por un instante, sus ojos reflejaron algo que no solía mostrar. A miedo. Se atreven a desafiarme. Todos. Camila se acercó a él, a solo un paso de distancia. Su voz fue un susurro firme, cargado de valentía. No se trata de desafiarlo, abuelo. De librarnos. El patriarca apretó el bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Muy bien, Camila, si eliges este camino, que sepas que te enfrentarás no solo a mí, sino a un imperio entero que me debe lealtad. Ella no retrocedió. Entonces, enfrentaré a quien sea necesario. En el silencio posterior, fue más fuerte que cualquier grito en esa noche. Bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, nació una nueva Camila, una mujer dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad. La mansión de los Herrera dormía en silencio, pero Camila no podía conciliar el sueño. Sus pasos resonaban suavemente en el pasillo, mientras sostenía una linterna pequeña. Decidida a seguir la corazonada que la mantenía despierta, en aquella casa debía haber algo más, algo que probara las palabras de Ricardo. Recordaba la mirada de su abuelo, tan segura, tan amenazante. Un hombre así no se limitaba a la memoria. Debía haber registros, documentos, algo que guardara como arma para mantener su poder intacto. Camila bajó hasta la biblioteca, un lugar que desde niña había sentido prohibido. A las estanterías se alzaban como murallas, repletas de libros antiguos, pero lo que llamaba su atención era el gran escritorio de madera, tallada, de don Alfonso, con manos temblorosas. Empezó a revisar cajones. La mayoría contenía papeles triviales, cartas de negocios y documentos legales. Pero en el fondo de uno, detrás de una doble pared de madera, sus dedos encontraron un mecanismo oculto. En un clic seco, rompió el silencio, y el panel se abrió, revelando una pequeña caja metálica. Camila contuvo la respiración al sacarla. La cerradura estaba cubierta de polvo, pero sorprendentemente aún funcionaban al abrirla. Encontró carpetas amarillentas y fotografías antiguas. El olor a humedad le golpeó el rostro, como si el tiempo mismo quisiera advertirle que no debía mirar. El primero de los documentos describía la compra de una fábrica en ruinas, justo después del incendio del que Ricardo había hablado. Nombres, firmas y, lo más perturbador, un listado de trabajadores que desaparecieron. Tras aquel suceso, Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dios mío, es cierto. Tomó una de las fotografías. Mostraba a su abuelo joven, de pie frente a la fábrica aún humeante, estrechando la mano de un político local. Sus sonrisas parecían celebrar una tragedia. De pronto, un ruido detrás de ella la hizo girar con el corazón desbocado. Era Isabel. Con un gesto mezcla de miedo y determinación. Sabía que vendrías aquí, dijo, en voz baja. Ese escritorio siempre fue su santuario. Camila la miró con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿todo esto? Lo confirma. Papá tenía razón. Isabel respiró hondo, tomando una de las carpetas con manos temblorosas. Estos archivos son peligrosos, Camila. Si tu abuelo descubre que los encontraste, no se detendrá hasta destruirte. Entonces, será él quien tenga que temerme, respondió ella con firmeza. Pero, antes de que pudieran seguir revisando, escucharon un golpe seco proveniente del pasillo. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe, y una voz grave resonó desde la penumbra. Muy valiente,
Camila. Pero demasiado ingenua era don Alfonso, de pie en la oscuridad, con su bastón golpeando el suelo como un verdugo que acababa de atrapar a su presa. El golpe seco del bastón contra el suelo hizo eco en la biblioteca, y el aire se volvió tan denso que a Camila le costaba respirar. Don Alfonso estaba de pie en la penumbra, con el rostro endurecido, los ojos brillando de furia contenida. Así que aquí termina tu valentía, Camil, a menos, murmuró, con una sonrisa fría. Metían las narices donde no te corresponden. Isabel se adelantó con el rostro pálido, intentando ocultar las carpetas detrás de su espalda. Papá, no es lo que parece. Ana Alfonso rió con desprecio. No es lo que parece. Dio un paso al frente, golpeando de nuevo el suelo con su bastón. Te crié para que fueras fuerte, Isabel. Y mírate ahora, temblando como una niña, defendiendo a este par de traidores. San Camila, con el corazón desbordado, se interpuso entre su madre y su abuelo. No somos traidores, somos tu familia, y merecemos saber la verdad. La mirada del patriarca se clavó en ella. Gélida, peligrosa, tú no mereces nada. Niña malagradecida, todo lo que tienes es porque yo lo puse a tus pies. Camila levantó el mentón, aunque sus piernas temblaban. Usted me dio riquezas, abuelo, pero también me dio una vida construida sobre mentiras, y eso ya no lo acepto. La tensión crecía como un hilo de pólvora encendido. Alfonso se acercó hasta quedar a un paso de ella. Su voz fue un susurro envenenado. Devuélveme esos documentos, o te aseguro que lamentarás haber nacido. Ana Isabel soltó un sollozo, pero Camila no retrocedió. Apretó los papeles contra su pecho como si fueran un escudo. No, Anne, estos archivos son la prueba de quién es usted realmente. Y le juro que el mundo lo sabrá. Por primera vez, el rostro de don Alfonso perdió parte de su compostura. Su voz tembló en sus manos, y un destello de furia lo atravesó. No sabes con quién te enfrentas, Camila. He destruido hombres mucho más fuertes que tú y tu padre. El silencio se hizo insoportable. Isabel rompió a llorar. Mercedes apareció en la puerta, y Ricardo, que había seguido los ruidos, entró con paso apresurado. Al ver la escena, se colocó al lado de su hija. Ya no estás sola, Alfonso, dijo con voz firme, y si intentas tocarla, tendrás que pasar sobre mí. En los ojos del patriarca ardieron como brasas encendidas. Y entonces, golpeando con furia el suelo con su bastón, pronunció una sentencia que heló la sangre de todos. Si quieren guerra, tendrán guerra. La mansión, que alguna vez había sido símbolo de poder y orgullo, ahora parecía un campo de batalla silencioso. El eco de las palabras de don Alfonso, si quieren guerra, tendrán guerra, seguía resonando en cada rincón en esa misma noche. El patriarca convocó a sus abogados y hombres de confianza en el despacho privado, iluminado por la tenue luz de una lámpara de bronce. Alfonso hablaba con voz grave. Quiero que cierren todas las cuentas a nombre de Camila. Que cada empresa sepa o que si se atreven a hacer negocios con ella o con ese miserable Ricardo, estarán acabados. Uno de los hombres, nervioso, dudó. Pero, señor, ¿y si la prensa llega a enterarse? Alfonso golpeó el escritorio con el bastón, haciendo temblar los papeles. La prensa está en mis manos, y si no lo está, lo estará. Nadie desafía a los Herrera y sobrevive para contarlo. Mientras tanto, en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, Camila, Ricardo, Isabel y Mercedes se reunían alrededor de una mesa sencilla. Los documentos encontrados en la biblioteca estaban extendidos frente a ellos como un tesoro peligroso. Ricardo los observaba con atención. Estos archivos son poderosos, pero no va. Alfonso tiene control sobre jueces, políticos y empresarios. Necesitamos algo más grande, algo imposible de silenciar. Camila, con el rostro iluminado por una nueva determinación, respondió: entonces iremos tras sus aliados. Sí, a alguien dispuesto a hablar, a alguien que haya sido víctima de sus crímenes. Podremos derrumbarlo desde dentro. Isabel, con la voz temblorosa, intervino: hija, eso significa enfrentarnos a un monstruo en su propio terreno. No sabes lo que es capaz. Mercedes tomó la mano de su nieta. Con la fuerza
que solo dan los años. Justamente por eso debemos hacerlo, porque Él siempre ha vivido del miedo, y ya es hora de que deje de gobernar nuestras vidas. En un silencio solemne llenó la sala. Camila miró a su madre, luego a su padre, y finalmente a su abuela. Por primera vez sintió que no estaba sola, que aquella lucha era compartida. Entonces, que empiece la guerra, a menos, me murmuró, con una chispa de fuego en sus ojos. Pero lejos de allí, don Alfonso ya movía sus piezas, llamó a viejos socios, reactivó contactos en el gobierno y, con una sonrisa sombría, firmó un contrato secreto. Si quieren jugar a desenterrar secretos, dijo con voz helada, yo les enseñaré cómo se destruye una vida desde las sombras. En el tablero estaba listo, y la batalla por la verdad apenas comenzaba. El amanecer bañaba la Ciudad de México con un resplandor dorado, pero aquel día no era uno más. En el centro de la capital, los periódicos y noticieros comenzaban a difundir una noticia que estremecía a todos en escándalo. Herrera Documentus Filtrados revelan crímenes y corrupción detrás del imperio familiar. Las pruebas que Camila y Ricardo habían reunido finalmente habían llegado a manos de periodistas valientes. Los archivos, junto con testimonios de antiguos socios que por fin se atrevieron a hablar, desenmascaraban al patriarca más temido del país. En la mansión, don Alfonso leía los titulares con el rostro endurecido. Su bastón temblaba en su mano. Malditos, murmuró, me pagarán por esto. Pero cuando intentó dar órdenes a sus hombres, descubrió la soledad que lo rodeaba. Algunos lo habían abandonado, otros lo traicionaban en silencio para salvarse. El poder que parecía eterno se desmoronaba en cuestión de horas. Mientras tanto, Camila junto a Ricardo, Isabel y Mercedes caminaba hacia el tribunal donde se había citado a don Alfonso para rendir cuentas. La gente se agolpaba en las calles, algunos con indignación, otros con curiosidad. Por primera vez, la figura del patriarca no inspiraba respeto, sino desprecio dentro del tribunal. La tensión era insoportable. Don Alfonso entró con la cabeza erguida, aún vestido con su traje impecable, pero con un aura marchita. Frente a él, Camila lo esperaba. Ya no era la niña temerosa que obedecía sin preguntas. Era una mujer fuerte, decidida, con la mirada fija en el futuro. Así que aquí estamos, dijo Alfonso con ironía, antes de sentarse. Mi propia sangre, arrastrándome al barro. Camila sostuvo su mirada. No lo arrastro yo, abuelo. Se arrastra usted mismo, con todo lo que hizo. Los jueces comenzaron a leer los cargos en incendios provocados, desapariciones de trabajadores, corrupción empresarial y lavado de dinero. Cada palabra era como un martillazo en la reputación del patriarca. Mercedes lloraba en silencio. Isabel mantenía la mirada baja, y Ricardo no apartaba los ojos de Alfonso, como esperando ver en él algún rastro de arrepentimiento. Pero don Alfonso, fiel a su arrogancia, se levantó y gritó, nada de esto importa, yo soy Herrera y los Herrera. Jamás caemos. Su voz retumbó en la sala, pero nadie respondió. El silencio del público fue la condena más dura. Ya no, lo timió. Camila se puso de pie y, con la voz clara y firme, se dirigió a todos. Mi abuelo siempre dijo que la verdad destruye imperios, pero lo que nunca entendió es que también libera a Hanoi. No se trata de venganza, sino de justicia. Y yo no seré prisionera de un apellido manchado. A los murmullos de aprobación llenaron la sala. Don Alfonso, por primera vez en su vida, bajó la cabeza, no por remordimiento, sino porque entendió que había perdido. Horas después, la noticia recorrió el país. Don Alfonso Herrera enfrentaría juicio por sus crímenes y sería apartado de todo poder. Camila salió del tribunal rodeada de cámaras y micrófonos, pero lo único que veía era a su familia junto a ella. Ricardo le tomó la mano con orgullo, Isabel la abrazó con lágrimas sinceras, y Mercedes sonrió con alivio. En el sol brillaba alto, como un símbolo de renacimiento. Camila respiró profundo y dijo en voz baja, pero con convicción, ahora sí comienza mi verdadera vida. Y así, entre el derrumbe de un imperio y el nacimiento de una nueva esperanza, la historia de los Herrera
cerraba un capítulo para abrir otro, lleno de libertad y verdad.